cualquier proyecto empresarial requiere y necesita de la figura de la capacidad de un líder, porque lo que se refiere a todo lo que es el emblema, lo que significa el liderazgo, representa nada más y nada menos que la base de lo que es potenciar y liderar precisamente cualquier proyecto empresarial. Tenemos con nosotros a Javier Díez. Él ahora, en unos minutos, va a dar una charla muy interesante en lo que se refiere a esta capacidad del trabajo del director general, en lo que es también liderazgo de nivel 5. Yo aquí estaba hablando con el señor Díez, mientras ustedes estaban también o estabais viendo esta charla de innovación creativa, sobre la importancia, lo vital que es, ¿verdad?, este liderazgo. Buenos días. Buenos días. Sin líder ni tenemos empresa, ni tenemos proyecto, ni tenemos nada. No, ni tenemos futuro. Bueno, cuéntanos un poquito. Bien. ¿En qué consiste esta charla? En realidad lo que vamos a tratar es de enfocar lo que es el trabajo del director general, qué cosas tiene que tocar un director general y de qué manera tiene que relacionarse con ellas. Y luego vamos a trabajar sobre todo sobre un concepto que es fruto de una investigación que se hizo en Estados Unidos, que es el liderazgo de nivel 5, que es lo que se ha demostrado que tienen científicamente, que tienen las empresas que han tenido un resultado excepcional muy por encima de la media de su sector. Hay una serie de componentes que aparecen repetidos en los líderes de esas organizaciones y que son llamativos porque no son nada extraño y son cosas que sorprenden por la sencillez y por la claridad de su intención. Uno de los conceptos que yo querría preguntarle sobre esta cuestión pasa por lo siguiente, es decir, ¿hacia qué modelo de líder, hacia qué modelo en este caso de director general, centrándonos en la ponencia o la charla, vamos, o incluso yo me atrevería a decir que estamos? ¿Hacia una figura tal vez un poco rígida que a lo mejor correspondería con ciertos elementos o ciertas referencias del pasado, o hacia un modelo de organización empresarial que, por cierto, luego a última hora de la tarde vamos a tener una charla también muy curiosa sobre un poco cómo una empresa que nació en el caos ha acabado cogiendo cuerpo? Es decir, o hacia la figura de un director general tal vez con un talante mucho más comprensivo, más tolerante, más respetuoso. A mí me gusta definirlos como emprendedores por cuenta ajena. Son gente que tiene que hacer madurar sus empresas, las empresas para las que trabajan, que no son sus propias empresas, que son propiedad de unos accionistas, pero que deben de dejarlas mejor que las recogieron. Y para eso hace falta un liderazgo mucho más participativo, mucho más humilde, mucho más colaborativo. Lo que solemos decir es que un genio rodeado de muchos ayudantes nunca suele garantizar el futuro, porque no crea buenos equipos directivos, bien porque no los necesita, porque es un genio, o bien porque no le gusta trabajar en equipo. Los líderes que van a mover el futuro son gente humilde, son gente que trabaja en equipo, gente que escucha y gente que tiene una determinación profesional muy importante y muy exigente y un muy bajo perfil público. Es gente que no sale en las noticias. Pero es lo que estamos hablando, es decir, usted lo está comentando muy bien, ahí es donde radica una de las claves de ese talante, ¿no? Es decir, el trabajo en equipo. Me atrevería a resumirlo en una frase, así que tal vez mucho director general, también vamos a hablar un poco de la pyme, por qué no decirlo, con otro tipo de modelo arraigado, ¿no?, en lo que es esa cultura empresarial. Hay que cambiar muchos conceptos, ¿no?, todavía en la empresa española. Uno de los conceptos fundamentales que definen a alguien que practica ese tipo de liderazgo es que, aparte de tener unas condiciones personales que se caracterizan por una gran humildad y una determinación profesional muy fuerte, es alguien que siempre mira primero quién y luego qué. Primero quién tengo dentro de la empresa y eso va a determinar qué es lo que puedo hacer con la empresa. Y su función principal como director general es conseguir que más gente y más talento se suba a ese autobús que es la empresa. Porque hablando desde esta perspectiva de equipo, es decir, me rodeo de gente, pero de alguna manera repartiendo, distribuyendo esas tareas, ¿no? Es decir, no yo mando, yo sé más que nadie, porque al fin y al cabo un director o una directora general es una persona y por mucho que uno sepa, siempre se podrá enriquecer, ¿verdad, señor Díez?, de otros elementos, ¿no? La calidad del líder efectivo se determina por la calidad del talento que ha conseguido acercar a la empresa. Aparte de crisis económica, tenemos en España crisis de liderazgo. Yo creo que tenemos todavía un enfoque muy personalista del liderazgo. Todavía tenemos muchos más gerentes que directores generales. Gente que tiene unas instrucciones claras y que cree que su trabajo es exactamente cumplir. Eso está bien si uno busca un gerente, pero si uno necesita un director general, no es ese su trabajo. Desde su experiencia, ¿va notando, aunque sea lentamente, aunque sea poco a poco, que a lo mejor esta tendencia
o está cambiando o puede cambiar próximamente en el futuro? Sí que se nota de alguna manera en el peso que van adquiriendo. Sí, es muy importante el talento y acercar el talento adecuado a la empresa. El peso del departamento financiero, que antes era brutal dentro de una compañía, ya no lo va siendo tanto. Hay departamentos que tradicionalmente ni siquiera tenían director, que tenían un jefe de personal, que se están convirtiendo en departamentos de recursos humanos, que gestionan el capital humano, que realmente se preocupan mucho sobre quién sube a ese autobús que es la empresa, porque en realidad lo que dice toda esta gente que ha conseguido éxitos espectaculares o magníficos es que no es importante lo que la gente sabe cuando se acerca a la empresa, sino lo que la gente es capaz de aprender. Y bueno, ¿y de qué forma? Es decir, también se puede aprender y sobre todo asimilar ese tipo, digamos, de elementos, de directrices, incluso a lo mejor de determinados cánones para implantarlos, no a lo mejor en empresas más jóvenes, en empresas que puedan surgir a partir, digamos, de esta época, donde tal vez a lo mejor el talante ya cambie un poco, ¿no? Sino cómo implantarlos o reinsertarlos en modelos y en estructuras jerárquicas ya montadas, ya organizadas. Yo creo que hay dos vías. Una es un poco sobre la marcha en lo que ya está, que es que realmente se vea que el trabajo es mucho más eficiente y mucho más divertido en organizaciones que adoptan este tipo de medidas, porque una organización de este tipo reduce muchísimo la jerarquía, reduce muchísimo la burocracia y reduce muchísimo el control, con lo que la gente disfruta más. Y desde el punto de vista más importante, si cabe, de abajo, es el que la gente se forme ya con valores culturales distintos, donde cuando yo estudié se trataba de que el objetivo era que uno sacara una buena nota en la universidad. Ahora ya se trabaja en grupo, las notas son de equipo, son de grupo, y eso va creando valores compartidos que nosotros de alguna forma no tuvimos en su momento. Bueno, luego hay otra cuestión que está también evidentemente aquí de plena actualidad, e incluso me atrevería a decir o a calificarla que por desgracia, que es un poco, digamos, la figura de aquellos buenos o grandes profesionales que tenemos en este país y que a lo mejor o bien no ven reconocida su valía, o bien pueden encontrar mejores condiciones económicas, o también a lo mejor muchos no coinciden en lo que se refiere a su formación, porque algunos ya han tenido una formación, digamos, complementaria entre España y también parte del extranjero, ¿no? Es decir, todos estos elementos hacen que estemos perdiendo determinados directivos o determinados valores, o a lo mejor ahora los perdemos, los podemos recuperar, todavía estamos manteniendo muchos, tenemos capacidad de desarrollar, de que permitamos que se puedan desarrollar en el actual contexto económico que vivimos. E incluso, me atrevería a decir, más allá de la crisis. Es decir, sí, en lo que es nuestra configuración empresarial, suponiendo que salgamos de una vez de esta situación, que las cosas más o menos se estabilicen. Entonces, son un montón de interrogantes, ¿no? Un montón de preguntas. En realidad, eso ya es una opinión personal. Lo que yo creo es que lo que no podemos es mantener no operativo el capital humano, porque hay una cosa que decía Theodor Levitt, que es que si el razonamiento es la respuesta a un problema, la ausencia de problemas conduce a la ausencia de razonamiento. Si esta gente no está metida en el mundo del trabajo, va a tener problemas porque no está adquiriendo la experiencia y acumulando la experiencia que tiene que acumular durante una serie de años. Lo mismo que las empresas exportan, un país que no es capaz de desarrollar toda la actividad económica que su capital humano necesita debe de asumir que durante un tiempo tiene que exportar capital humano. Yo lo que sería partidario es de en ese tiempo crear las condiciones para cuando sí que seamos capaces de tener una oferta como país capaz de volver a reabsorber ese capital humano. Pero mantenerlos aquí parados y sin futuro no tiene ningún sentido. Solo la última pregunta muy rápido, porque me la quería dejar para el final. Hablando de liderazgo, ¿cómo ve usted la política? El liderazgo depende de los valores que se respiren y yo todavía no veo valores claros. Es decir, una de las cosas que determina un líder de nivel 5 es reconocer, muy importante, la crudeza de la realidad y mantenerse firme en que lo vamos a superar y en que vamos a ser capaces de superarlo, pero nunca negando la realidad, nunca negando lo mal que se está y nunca cambiando de dirección. La credibilidad es una de las cuestiones más importantes para un líder. ¿Tenemos muchos de nivel 5 o no? Diría que pocos. ¿Que no? No. Vaya. Ojalá la cosa mejore porque evidentemente siempre hace falta la figura del líder, pero más si cabe, ¿no?, en el momento actual en el que estamos. Bueno, pues señor Díez, un placer estar con usted un ratito. Ahora que haya mucha suerte en esa charla, en esa ponencia, donde le puedan atender muy bien y donde, quién sabe, ¿no?, si además incluso
aquí en uno de estos magníficos auditorios que tenemos aparecen futuros líderes. Seguro. Eso supongo que será un orgullo, ¿no? Para usted, ¿no? Seguro, yo estoy seguro de que va a ser así. Muy bien, gracias.